Muy buenas, hoy en la cripta tenemos a José Ángel, el director del podcast Caverna de Ánimas. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy bien, nervioso, ¿Nervioso? nervioso como siempre. Siempre que hay una grabación me pongo nervioso. Bueno, pero tú ya estás acostumbrado, lo has hecho un montón de veces. Bueno, siempre hay nervios. Bueno, es inevitable ponerse un poco nervioso, a mí también me pasa, o cuando tengo la cámara delante es inevitable un poquito de nervios, pero ante todo te lo dije en privado, te lo digo ahora, estás en tu casa, muchísimas gracias y bienvenido con total confianza y total tranquilidad, que estás en tu casa, te vuelvo a repetir. Me siento en mi casa, de verdad que sí, muchas Tenía muchas gracias. ganas, sabes que lo teníamos planteado para hace unas semanas, pero por unos problemas Sí. técnicos que hemos tenido no se pudo hacer. Y Y tenía mi muchas. maldito horario. Y el horario, bueno, horario que no nos cuadraba, que cuando tú podías yo estaba ocupado en otro tema de asuntos. Y bueno, quehaceres y cuestiones de la vida, ¿no? Que a todos nos quita un poco de poder hacer otras cosas o dedicarnos en este caso a lo que nos gusta, ¿no? Y a veces nos apetece. Entonces, bueno, por eso te digo que para mí es una entrevista muy esperada y con más motivo pues me alegro de tenerte por aquí. El Así honor es que mío de estar aquí y de tus palabras, ¿no? Que sea una entrevista esperada, bueno, ya esperemos, veremos, ¿no? A ver. segurísimo que sí que es muy interesante, que les va a resultar muy interesante tanto a los seguidores de tu podcast como a los seguidores de mi canal. Espero que sí. Entonces vamos a comenzar, así comenzamos un poquito, te voy a lanzar unas preguntas y bueno, vamos, me vas comentando. En Caverna de Ánimas siempre dais mucha importancia a las vivencias personales y humanas de vuestros oyentes. ¿Tienes alguna vivencia de algo paranormal que te haya sucedido y quieras compartir con nosotros? Que me haya sucedido, sí. Yo tengo un par de experiencias, tres, cuatro, que he tenido durante esta corta vida, ¿no? Que tengo 33 años. Entonces, desde que soy pequeño, estoy vinculado con el mundo paranormal. Me guste más o me guste menos, me han pasado ciertas cosas. Y hay una que siempre recuerdo porque es una vivencia particular mía, pero que vivió toda mi familia. Y la voy a contar brevemente. Uh-huh. Nos mudamos del pueblo a la ciudad en un piso de alquiler, un piso no muy antiguo, pero que ya había tenido alguna generación viviendo allí. Y en una de las zonas yo era pequeñín, tendría 4, 5, 6 años, no recuerdo muy bien la edad, porque era la década de los 90, o sea, era una época, ya sabes, un poquito gris, pero bonita, ¿no? Y bueno, había una zona habilitada, hicieron una habitación que sobraba, mis padres, para que yo jugase con mis juguetes, y en la zona pues pusieron los típicos juguetes y las típicas cosillas que usa un niño pequeño. Y yo empecé a no querer ir a la zona y a jugar como en el pasillo o en otras habitaciones, prefería estar un poquito más en otros lugares antes que allí. Y claro, mi madre me preguntó, ¿por qué, José, por qué no vas a la zona esta? ¿Por qué no vas a la habitación? Y yo le dije, es que el hombre calvo me da miedo. Bueno, hombre calvo entró corriendo y vio que no había absolutamente nadie, miró por todos lados, no había nadie. Claro, dice, ¿qué hombre calvo, José Ángel? Dice, pues el señor que está ahí, que habla así con la voz un poquito como cortada, tal, pues no expliqué yo muy bien, pero como que tenía una voz rara, ¿no? Y nada, pasaron los días, las semanas, mis padres le dieron la importancia justa a un niño y, y cambiaron como la zona de juegos a mi habitación, en donde yo dormía. Y todo desapareció, pero yo no quería entrar a esa habitación, la tenía vetada. Y antiguamente el alquiler se pagaba en mano, entonces mi madre fue a la casera y pagó el alquiler de la casa. Con tal sorpresa que le preguntó, salió la conversación y le preguntó, oye, ¿por qué mi hijo dice que ve a un hombre calvo, un señor en esa habitación? Y dijo la señora que es que en la habitación esa justamente donde yo había jugado o jugaba, estuvo su hijo durante sus últimos días porque murió de un cáncer de garganta y por eso lo del hombre calvo, ¿no? Porque yo estaba viendo una persona que estaba con quimio o había estado en quimio Uh-huh. y eso es lo que pasó. Entonces mi madre se quedó un poco impactada y bueno, queda como una anécdota en casa que siempre se cuenta. Claro, ¿y tú le veías como algo tangible o le veías como si fuera una especie de Yo sombra? no recuerdo ver nada, esto es lo que cuenta mi madre y mi padre. Uh-huh. Es decir, que mi Claro. madre sí es Eras muy muy creyente, pequeñito mi tú. padre sí, pero mi padre no lo era, entonces, y no lo es. Entonces hay un contraste y los dos cuentan la misma historia.
Claro, muchas veces también hablamos de la sensibilidad que tienen los niños, ¿no? A partir de cierta edad como que se les va quitando un poco esa sensibilidad, lo que llaman la poda sináptica, y dejan un Exactamente. poco, y se les cierra ese canal, ¿no? Y entonces me parece muy interesante. Y tú opinas también como yo que los niños tienen más capacidad de ver cosas que nosotros. Sí, los niños tienen una capacidad, ya sea bien porque tienen ese cerebro todavía plástico, ¿no? Por así Mm. decirlo, moldeable, todavía un poquito mágico, por así decirlo, que les permite conectar con el más allá o con otros planos, no lo sé muy bien. Tienen como más, yo creo que tienen como más sensibilidad, como tú bien dices, y a medida Sí, de que se van incorporando un poco a la sociedad, como que se les va quitando, ¿no? Nosotros mismos yo creo se lo vamos cortando. sí, 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 con el mundo de los adultos, que es así, un mundo cruel, trágico, triste, y nosotros vamos, bueno, tiene sus cosas buenas, Un obviamente, mundo pero muy claro. vamos moldeando esas mentes de los infantes. Y haciéndoles una mente racional, ¿no? Sí, más bien. Que, que yo creo que no tiene nada de malo la mente soñadora y la mente de un niño, ¿no? Pero bueno, siempre lo típico, ¿no? Como que en plan tienen que madurar y algunas veces yo creo que incluso se les obliga a madurar demasiado pronto, ¿no? De verdad que sí. Y mantener también el niño interior, pues creo que es algo muy bonito. E importante, porque al final es quien motiva en todos los aspectos de la vida. O sea, la motivación para mí no la tiene un José Ángel adulto o una persona adulta, la tiene ese niño que todavía es capaz de reinventarse, de crear, de imaginar, de hacer cosas que un adulto no lo haría por, a veces, la cabeza, como hemos dicho, un poquito más racional. Los infantes sí se atreven a hacer cosas que los adultos no. Qué bonito eso que has dicho, porque yo a veces también me siento como que soy muy niño, o a veces cuando voy por ahí me meto en sitios que cualquier persona medianamente razonable no se metería, ¿no? Entonces Pero dices, eso es lo bueno. un poco el punto de locura, porque dices, no sé hasta qué punto o estoy mal de la cabeza o sigo siendo un niño grande, ¿no? Desde luego, si no lo fueras, no te meterías seguro, estarías pensando, ¿y si me cae algo en la cabeza? ¿Y si Claro. hay un agujero y puedo tropezar? ¿Y ¿Y si si me me corto pilla, con...? no? Sí, Tal. Pues también, ya un poco más centrados en tu trabajo actual, ¿por qué hacer misterio y no otro tipo de contenido? porque el misterio, me guste más o menos, forma parte de mi vida desde pequeño. Ujú. El misterio me encanta, por supuesto. No todos los misterios, pero sí el misterio en general. Entonces, ¿me gustaría hacer otro tipo de contenido? Pues no lo sé, nunca me lo he planteado. Siempre me gustó la forma de radio, de Midnight Radio, este estilo más historias de miedo, vivencias de personas que han vivido algo, valga la redundancia, paranormal y testimonios. Siempre me ha gustado, ¿no? Cuando encendías la radio en la adolescencia mi padre me inculcó el mundo de la radio hace muchos años con programas, no recuerdo muy bien, pero empezamos siempre con Goma Espuma y este tipo de programas muy antiguos que no tenían nada que ver con el misterio, pero luego yo poco a poco en otras cadenas fui sintonizando, bueno, al final llegué a Milenio 3, por supuesto, Mm. que era Rosavientos y Los demás, pero vientos. sí que, o bueno, Espacio en Blanco también lleva décadas Uf, en muchísimos emisión. años lleva. Claro. Entonces siempre acabas dando con este tipo de programas que para mí me hicieron abrir la mente, entender el misterio de muchas maneras, no solo de una. Por supuesto que lo que hacemos en Caverna de Ánimas es una de las maneras de entender el misterio, de todas las infinitas que hay, y cada una la trata de una manera muy diferente. Entonces, de ahí nace, ¿no? De la radio antigua. Y de hecho, no concibo el misterio sin radio, no lo concibo. Si desaparece la radio y queda lo demás, películas, relatos, cine, tal, me faltaría siempre la radio. O la televisión La estaría ahí. radio tiene algo mágico, la radio tiene algo que conecta personas Mm, y, y tiene algo bonito porque tú, antes, bueno, claro, tú te estás imaginando a la persona que está al otro lado, ¿no? Y eso es bonito también, o los audiorelatos, tú te lo estás imaginando, estás haciendo una película y está trabajando tu imaginación también. Estás imaginando cómo será ese locutor, ¿no? Al cual tú le pones voz y al ponerle voz sí, automáticamente le pones también cara, ¿no? Que es bastante curioso, efectivamente, sí. sin Y verlo. luego te sorprendes porque dices, No es madre para mía, nada como tú habías pensado.
te lo imaginas con un pelazo tal y luego es calvo, o te lo imaginas calvo y luego tiene un pelazo, te lo imaginas joven y luego es viejo o vieja, da igual, ¿no? Claro, claro. O al revés. La magia de la radio que nos conecta también y nos conecta y nos lleva, ¿no?, a personas totalmente de todo el mundo con la radio, que yo creo que es algo bonito y sigue teniendo magia la radio hoy en día, sigue teniendo magia. Desde luego que sí. Porque bueno, el podcast no deja de ser la evolución de la radio, yo creo. No sé qué opinarás tú. Sí, es la evolución de la radio, la evolución de algo que se iba quedando obsoleto porque casi nadie conecta, aparte de ciertos recorridos en coche o ciertas distancias de camioneros y alguna persona así que pueda hacer largas distancias, la radio quedaba como un poquito aparcada, ¿no? Y el avance tecnológico, el avance de Internet, hizo posible que programas de radio, tanto profesionales como aficionados, saliesen y tuviesen una segunda oportunidad. De hecho, para mí es un formato que está siendo, si no el tercer formato más fuerte, prácticamente, ¿no? Y también acercó un poco a la gente porque hoy en día cualquiera puede tener su propio podcast y comunicar. También eso es muy bonito. Sí, sí. Y enriquecedor. Y enriquecedor. Me estaba yo no tiene que acordando ser... Sí, sí. que, ¿te acuerdas antes? Pues nuestros abuelos siempre iban con la radio a todos los sitios. O sea, desde por la mañana, el señor, pues con la radio, iba a trabajar, iba al campo, se llevaba la radio y estaba todo el día pegado a la radio. Sí. Eso es algo muy bonito también. Que hoy en Escuchando día, todos los programas, ¿no? Y al final claro, siempre estaba enterado de todo. Las noticias, mi abuelo, que era muy también de radio, la llevaba siempre consigo. siempre. Y mi abuelo también cuando iba a trabajar, pues se despertaban por la mañana, lo primero que hacía era encender la radio mientras se afeitaba, mientras se lavaba, iba al campo, iba a cuidar el ganado y siempre iba con su pequeña radio. Y cuando se acababan las pilas le ponía otras pilas y esa radio lleva funcionando 20 años. Y no se rompía. Era indestructible. Indestructible, además de verdad. Pues nos hablaste un poco, hablando, bueno, del tema de la radio, nos hablaste un poco de tus referencias, a la hora de tú crear tu propio podcast, nos contaste un poco, tus referencias, ¿hay algún otro programa que sea tu referencia, o que fuera tu referencia para crear, pues eso, tu propio espacio de radio? Pues te diría que sí, pero es la mezcla de muchísimas cosas. O sea, yo soy amante de la radio del misterio, pero también he sido amante de radios, de momentos de humor, de entrevistas, de programas donde hay testimonios, pero no solo paranormales. Por ejemplo, había un programa que creo que quitaron, no sé si lo han vuelto a poner, que se llamaba ¿Qué pasó en lo vuestro? Era un programa donde Lo escuchaba yo, ¿eh? Claro, era el típico programa Midnight, ya pasada las 12 de la noche o así. De hecho, creo que sigue y todo, ¿eh? Sigue, ¿no? Creo que sí. Y era un programa donde las personas contaban sus problemas amorosos y pedían como esa opinión al público y la gente enviaba mensajes con, bueno, pues siga adelante, bueno, no, esa relación deberías cortarla, creo que este comporta así, etc, etc. Entonces, me gustó mucho el formato, ya existía ese formato, o sea, no es algo que hayamos inventado nadie, yo creo que ha existido muchísimas veces, sobre todo en habla inglesa, que son los pioneros en este tipo de radio, pero estoy muy influenciado por ese tipo de programas, también por los de misterio, y por un programa concretamente que se llamaba La Parroquia del Monaguillo, que fue mi acompañante durante muchísimas horas de soledad en la noche. Era un programa de madrugada, donde el Monaguillo, que sale a veces en El Hormiguero, con Arturo Pérez Campos, que hace Aquí Dragones, Todopoderosos, etc, etc. Tenían un programa como de humor, donde hacían llamadas, recibían llamadas y tenían esa gracia y ese arte para sacar de una llamada algo gracioso. Curioso, porque me estaba acordando, te suena un programa que se llamaba Hablar por Hablar, que estuvo muchísimos años en antena. Sí. Ese programa fue, no sé si fue pionero, pero fue también de los más reconocidos de madrugada en cuanto a, pues eso, llamada, gente que llamaba contando sus vivencias. Y a mí me gustaba mucho ese formato que, claro, que estáis rescatando para el podcast también. Y me parece muy, muy interesante dar voz a los oyentes, a tus oyentes, y sobre todo, pues escucharlos. Es curioso que saques eso a colación, porque lo de los oyentes me parece algo clave. Últimamente siempre en la plataforma, por lo que sea, no me gusta sacarlo, pero por lo que sea,
siempre se ha criticado mucho lo de las experiencias de los oyentes, otro programa de experiencias, otro programa de testimonios, otro programa de tal. Mira, a mí me parece que la radio es todo, nos guste más o nos guste menos. Quien quiera escuchar, que escuche. El público es soberano. Si alguien quiere escuchar testimonios y no quiere escuchar un relato, no lo escucha. Esos son gustos, ¿no? Pero la forma de entender el podcast, la radio, el formato, no quiere decir que uno sea mejor y otro peor, ni que uno se lo haya currado más y otro menos. Entonces, los testimonios, para mí, es una opinión propia, los testimonios y la gente, en este caso, en Caverna de Ánimas, los cavernarios, son lo más importante. O sea, este camino que hemos hecho, desde hace un tiempo hasta aquí, no sería posible sin ellos. Y es que no habría programa, o sea, habría otra cosa. Me daría igual lo que fuere, pero el programa que hay ahora mismo no estaría sin las personas que apoyan Caverna de Ánimas. Y yo se lo debo todo a la audiencia, a los cavernarios y a las personas que ceden sus testimonios. Sin ellos no existiría el programa, y hay que ser sinceros. Es muy humilde por tu parte y muy sincero estar diciendo esto, claro. Es que no hay más, no es que yo siempre lo digo, soy un mero conductor de historia en historia, no quiero ningún protagonismo, más allá del de locutar y llevarte de una historia a otra, contarte un poquito y dar una pequeña opinión, una pincelada, porque tampoco tengo los datos suficientes para meterme en el fango. Claro, y luego también que cada uno luego en la cajetilla de comentarios pues cuenta, a ver, oye, yo a mí me he pasado lo parecido, pues mira, yo no me lo creo, pues a mí sí me parece creíble. Claro. Que ya luego tenéis ahí un debate también interno de los oyentes, que es lo que te digo, me parece muy bonito. Pues ya un poco centrados en el mundo del podcast, ¿cómo ves el mundo del misterio y del podcast en la actualidad? Yo lo veo estupendo, me parece genial, hay un contenido estupendo. En el podcast, en YouTube, en todos los canales, gente que hacéis, por ejemplo, como tú, que hacéis investigaciones, no llega a ser paranormales, pero sí en torno a, urbex, ¿no? Edificios, la historia de los lugares. La historia de los lugares, que a veces os encontréis con cosas paranormales y tal. Claro, otras veces no siempre necesariamente. Podría catalogarse, ¿no? En el urbex, lleva mucho tiempo que hay un urbex, bueno, como es el tuyo, más para contar la historia del lugar. Pero luego sí que se relaciona muchísimo con el tema paranormal, independientemente. ¿Cómo es la radio? ¿Cómo está yendo la radio? ¿Cómo está yendo el podcasting? Me parece que está genial. Hay gente estupenda, hay gente con un talento extraordinario, hay gente que hace unos programas increíbles. Y al principio, y soy totalmente sincero, me lo tomaba un poco más como rivalidad. O sea, había como, este es mi programa, tengo que destacar. Y no sé por qué, yo creo que a todos nos pasa en algún momento que ese ego que tenemos nos mata lo que va siendo nuestro propio contenido y creemos que merecemos más de lo que tenemos y así, y que el otro no se merece lo que tiene. Y estamos en una lucha de egos que es horrible para la audiencia, porque al final la gente te va a escuchar independientemente de muchas cosas. Por ello, a mí, y dejando ya, después de 2 años y algo que llevamos en emisión, dejando ya el ego hace un tiempo a un lado, me parece que la radio es estupenda. Bueno, el podcast es estupendo, los podcasts son estupendos y hay una cantidad y calidad de podcasts y de contenidos escuchables que son la leche y de los que aprender muchísimo, hay gente estupenda. Para todo tipo de gustos, como bien dices. Eso es. Y eso de los egos y tal pasa también en YouTube, pasa también pues un tema de urbes, tema tal. Y yo creo que alguna vez has comentado la reflexión en Caverna de Ánimas, que en vez de pelearnos tanto entre nosotros y de meter mierda unos a otros, deberíamos igual juntarnos entre nosotros y hacer algo bonito, por lo menos no estar tirándonos piedras contra nosotros todo el rato. Eso. Es sencillo, es muy sencillo. O sea, al final todos nos van a escuchar en algún momento. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero yo no me voy a meter, por ejemplo, con el contenido que haga otra persona. Me parece que es tontería y una pérdida de tiempo. Claro. Y puedo estar yo más o menos de acuerdo, porque hay formas y formas de tratar los temas. Para algunos yo seré un magufo, ¿no? Para algunos seré un charlatán. Para algunos las personas que cuentan las experiencias que tienen todo mi apoyo, eso sí, aquí lo dejo muy claro. Persona que se meta de una forma horrible, ¿no? De una forma injusta, con una persona que haya compartido una experiencia o una opinión muy educadamente, sobre todo una experiencia que la ceda para el programa,
va a tener toda mi defensa. Lo primero es que un comentario no va a ser publicado, porque me parece que las personas merecen un respeto. Te guste, te lo creas o no te lo creas. Es una vivencia intrínseca, subjetiva de una persona que nadie más puede cuestionar porque lo ha vivido la persona. ¿Te lo puedes creer o no? Eso ya independientemente. Pero el público es lo más preciado que tenemos. Y sobre todo esto, con hacer programas conjuntos o hacer programas todos juntos y con esa armonía. A veces es posible y a veces no es posible, ¿no? Porque hay rencillas, nos guste más o nos guste menos, que a veces son insalvables. Pues como comentabas, yo creo que es muy importante ese preservar el valor del testimonio del oyente, porque tú sabes que muchas veces, a mí me pasa, ¿no?, en el canal, que muchas veces me cuentan pues en confidencia pues experiencias que le han pasado, ¿no?, experiencias paranormales, o me preguntan. Entonces, claro, ya que sé que hay mucha gente que no se atreve por miedo a que le llamen loco, o que solo a determinadas personas se confían estas cosas, pues me parece muy bonito por tu parte el respeto que le dais también a esos testimonios, porque no son fáciles, no es fácil que una persona se abra y te mande un mensaje contándote pues cosas igual muy personales en muchas veces, ¿no?, en muchas ocasiones. No, y además yo paso horas y horas hablando con gente. Horas y horas hablando con gente. Me cuentan su historia. A veces, y te voy a decir una verdad, hay un 75-60% de testimonios que nunca salen en Caverna de Ánimas ni van a salir, porque me los cuentan en petit comité, me cuentan Claro, algo que que les igual está no pasando. quieren. Efectivamente, porque prefieren preservar esa intimidad por el temor a que, ¿no?, a que les llamen, les tachen. Por eso siempre remarco la valentía de las personas que ceden un comentario, bueno, que ceden una experiencia sin temor a ser criticados, porque es mentira, no los van a criticar, simplemente se va a exponer, la gente se va a acercar un poquito más al misterio o a los misterios y vamos a ver, qué es lo que a mí me encanta de los testimonios, que esto se repite en Málaga, pero también este evento se puede repetir en Cartagena y te vas a Madrid y te vas a Japón y tienes algo muy parecido. Entonces lo bonito del misterio es que, y de los testimonios paranormales, es que se suelen repetir, se suelen replicar en otras partes del mundo y diferentes culturas. Siempre me ha parecido muy interesante eso también, que lo mismo que estáis contando, que te cuenta, por ejemplo, una persona de aquí de España, igual te cuenta una persona de México o una persona de Japón, la misma, pues el mismo arquetípico de aparición, por ejemplo, en carretera, la misma el mismo arquetipo de ser Es verdad que sombra. tienen ciertas variaciones, o la historia se cuenta de una manera muy diferente, o nos podemos llevar a La Llorona o a un yokai japonés, ¿no?, que se aparezca en una carretera, o aquí una chica de la curva, un chico de la curva. O sea, podría ser más o menos lo mismo en diferente relato, pero es verdad que un visitante de dormitorio es un visitante de dormitorio, aquí, en México y en Japón, da igual, ¿no? Luego también, no sé qué opinarás tú de esto, pero en función de la cultura que tienen, está metido en su cultura también, en función de la cultura y las creencias está metido eso también. Entonces igual por eso cambia también ligeramente un poco. Sí, cambia un poquito y además porque cada uno tenemos una especie, bueno, no una especie, sino una forma de tratar el misterio muy diferente. A lo mejor aquí en España no se le tiene tanto respeto, pero en Japón al mundo paranormal o al mundo de los espíritus, de los ancestros, se le tiene un respeto absoluto, ¿no? Con el budismo, el hinduismo y demás. Claro, desde luego. Pues, ¿qué opinas sobre el tema de ECM, vida después de la muerte? ¿Crees que queda algo de nosotros tras nuestra partida? Yo siempre sostengo que sí. Es un tema que a mí me interesa mucho siempre, por eso te lo pregunto. Sí queda algo, sí queda algo. Además, volvemos a lo de antes. Suele haber como una especie de arquetipos o de cosas que se repiten, eventos que se repiten de una persona a otra. Túnel, voces, deidades o seres luminosos que te dicen que no es tu hora, que tienes que volver, personas que ya han fallecido y que a veces ni conoces, que te dicen que vuelvas. Esta sensación extracorpórea, ¿no?, de verte a ti mismo, de ver la zona en la que estás sufriendo ese accidente, esa parada respiratoria, cardiorrespiratoria, una mesilla, una camilla de un hospital, da igual. Siempre se repiten, ¿no?, hasta las conversaciones que se suelen tener. ¿Hay muchas hipótesis científicas? Claro. La hipoxia del cerebro, bueno, la hipoxia que recibe el cerebro
por esa falta de oxígeno hace que las alucinaciones, y lo último que se pierde es el sentido del oído, vale, yo lo puedo comprar, estaría bien, pero luego hay cosas que para mí no tienen explicación. También tuvimos la suerte, hace como medio año, la suerte entre comillas, de que mientras se hacía si no recuerdo mal, un electroencefalograma, creo que era, no me acuerdo bien, estaría mintiendo, pero a ver si alguien lo puede luego corroborar, se pudo monitorizar perfectamente lo que va siendo, qué pasa después de la muerte, porque una persona sufrió eso, una parada cardíaca, murió y mientras tanto se siguió monitorizando lo que era el cerebro y se vio que siguió la actividad hasta 20 y tantos minutos después, donde áreas del cerebro pues seguían activas de alguna manera, y eso puede ser que sea la clave para todas estas experiencias, podría ser. Pues mira, yo opino igual que tú realmente. Creo que hay una parte que sí que es explicable desde el punto de vista médico y desde el punto de vista pues entendible, la falta de oxígeno, como bien nos has comentado, cierta medicación que igual puede inducir a esos estados alterados de conciencia, pero luego yo creo que sí que hay algo detrás de todo esto, que sí que hay algo, que somos energía, que no dejamos de ser energía, y cuando esa energía parte de alguna manera, pues puede dejar algún rastro, luego cuando volvemos, pues dónde hemos ido, ¿no? Dónde ha ido esa conciencia que tenemos. Y por eso me parece un mundo muy interesante. Me estoy acordando del libro, no sé si de relatos de CM de Raymond Moody, no sé si te suena, si lo conoces, Vida Sí, después sí, de la vida y Vida después de la muerte, creo que son dos, que los tengo por ahí por la biblioteca y los he revisado. Y siempre es un libro súper interesante en el cual te vas poniendo varios casos, y sí que es cierto que hay algunos que sí que tienen puntos en común, ¿no? Como la persona que sufre el accidente se desdobla y ve todo lo que está sucediendo, ¿no? O una persona que operan en la mesa de operaciones y ve un detalle, luego se lo dice a los médicos y ella desde su posición no podía verlo, y luego los médicos comprueban que realmente pues ese pequeño objeto o esa persona entró y salió, o esas conversaciones que estaban teniendo pues se dieron de verdad. Entonces claro, ahí queda un poco pues la duda. A mí siempre, ¿no? me recuerdan, las ECMs me recuerdan un poquito a los viajes astrales, en ciertas cosas, ¿no? En plan donde lo que Cuando decía, ¿dónde hemos ido, no? sí, ¿no? Y me recuerdan mucho porque se repiten también algunas cositas que se dan en las ECMs. Por ejemplo, hay una sensación como de verse a sí mismo que se da en los viajes astrales y en las ECMs. ¿Por qué? Que alguien me lo explique. No, es que hay te imaginas la zona, tu cerebro actúa de esta manera, una alucinación de tal. Vale. Pero que aquí me falla algo. Todavía hay algo que no se logra explicar del todo. Sí. Tú puedes darme todas las explicaciones del mundo, pero me cuesta todavía creerlo. No quiere decir que no lo sea, pero que es una hipótesis. ¿Es una cosa que puede explicar la ciencia? Vale, ok. Yo creo que también Pero a mí, el misterio interesa tanto porque es como intentar entender o intentar filosofar o intentar llegar a donde no llegamos, intentar comprender lo que no comprendemos. eso es. Por eso Eso es. por eso el misterio, yo creo que no sé qué opinarás tú de esto, sí que el misterio no está muerto, quiero decir, que sí que es verdad que ciertos programas siempre repiten los mismos casos, ¿no? Los típicos, pero que el misterio no está muerto, y una muestra es tu programa. Mi programa y el de mucha gente, ¿no? Que se empeña en seguir el camino de la gente, de a pie, que es quien te va a dar los casos nuevos. Claro. Siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? De programas que ya han sido prácticamente tratados de muchas maneras, y me parece perfecto. Yo creo que el misterio siempre es abordable desde muchos puntos de vista y siempre es debatible. Y hay gente que hace programas estupendos, increíbles, y no solo de misterio, sino de asesinatos, etc. ¿no? Entonces, tenemos en la plataforma de Evox, que es la plataforma más fuerte a día de hoy, de donde yo pertenezco, como Caverna de Ánimas pertenece, mejor dicho, como Originals. Tenemos programas de misterio de una calidad estupenda, por no decirte prácticamente todo el elenco. Y cada uno hace un misterio muy diferente. Muy puede personal. gustar más, muy personal, muy diferente, donde es enriquecedor para todos,
y donde, por ejemplo, voy a nombrar gente que a mí me da igual dar promoción a todo el mundo, me parece estupendo, ¿no? Que esto, pero tú te vas al Centinela del Misterio y hace unos programas de debate donde tiene ese toque escéptico, donde también permiten dar voz a personas que son un poquito más mágicas o que tienen ese contacto más con lo paranormal, y se crean debates con ciertos periodistas que son de lo mejorcito que hay en el ámbito. Sí que es verdad que tienes esos toques escépticos y bueno, me parece genial. Y luego tienes programas que te vas a la otra punta, Noches de Terror, por ejemplo, que lleva muchísimos años haciendo algo parecido a lo que hacemos nosotros, los testimonios. Luego te puedes ir a programas como La Posada del Cuervo, que te traen personas increíbles dándote un testimonio, dándote una explicación al tema expuesto concretamente. Luego te puedes ir a una catedral atroz con su misterio, su forma de entender el misterio tan peculiar y tan bonita, ¿no? Que me parece también un genio en su forma de hacer las cosas. Y eso que yo tengo mis menos con él, pero bueno, me parece que es de lo mejorcito también que hay en la plataforma. Y así podría enumerar, ¿no? Estuvo aquí hace poco El Caminarte, con La Llamada de la Luna, que es otra preciosidad de programa. Es que podría ponerme hacer un montón de enumeraciones de programas que son la leche. Mucha calidad, y los que te has dejado y los que yo he pensado también, y nos hemos dejado. Podemos estar hablando. Puedes decirlo, que seguramente los haya escuchado porque el Expreso de Medianoche. Sí, también son los que escucho yo también. Elena del País de los Horrores. Elena, lo que pasa es que está más en Podimo, ¿no? Creo recordar. Y en iVoox también está, sí, yo en iVoox también la escucho a veces. Yo le perdí la pista cuando fichó, pero es una crack también, ¿no? La forma de hacer los programas. Mucho más enfocado a lo que es la crónica negra. Eso es. Muchísimas variedades de todo tipo. Luego tenemos programas como Ecos de los Remotos, por ejemplo, que también son chicos que entienden el misterio de una manera y lo hacen también muy chulo. Luego es que hay millones, o sea, podríamos estar aquí todo el día. Menos turno, hay mucho. Bueno, pero es que esos ya se pasan a otros niveles. Esos están en el top ya. Ya son gente increíble, ¿no? Pero también es verdad que es relato, ¿no? Es un relato, cada uno da cuenta del misterio o los misterios o de una manera y lo hace genial, lo hace todo el mundo genial. Y es lo bonito. Hablando de este mundo del misterio, ¿tienes algún caso que te impactase y que aquel caso que tú dijeras desde que empezaste, me gustaría conocer la verdad de este caso en particular, si pudiera dedicar mi vida a investigarlo, para poder tener una conclusión de él? Tu predilecto, por así decirlo. Sí que tengo, uno y varios, ¿no? Mira, yo no soy nada religioso, no tengo nada ligado con la religión cristiana, nada, absolutamente nada. Pero hay algo que me llamó siempre la atención y eran las apariciones marianas. Me han llamado muchísimo la atención. No sé si han sido verdad, si son mentira, habrá muchos casos que simplemente es el testimonio de un pastorcillo, una pastorcilla, en una época determinada donde no había forma de comprobar si lo que estaba diciendo era verdad o era mentira porque no había cámaras. Pero tenemos casos como la aparición del Cairo, la aparición de Zeitún, que a mí me llamó mucho la atención, que se aparece la Virgen y se siguió apareciendo durante tiempo en la cúpula, una imagen luminosa en la cúpula, y se arremolinaba gente alrededor y nunca se descubrió si eso era mentira, era verdad, porque era, si no mal recuerdo, en 1960-70 aproximadamente. Entonces había cámaras de vídeo, había cámaras de foto, hay fotos, pero no hay vídeos. Y lo que se ve es gente y una figura luminosa, lo que parece una figura de la típica Virgen, en una iglesia copta. Entonces, me hubiera gustado estar allí para ver qué veía la gente, porque yo lo comparo con la Virgen de la Bola, de aquí en España, que sacó un programa archiconocido que se hacía antiguamente en Antena 3, ahora mismo no recuerdo el nombre, de una memoria malísima, más en estos últimos tiempos, pero hicieron un programa sobre la Virgen de la Bola, y se descubrió que era una farsa, ¿no? Que era un aprovechamiento a las personas para sacar un rédito económico. No sé, me ha gustado. Me han llamado la atención también, como a ti, el tema de las apariciones. También es verdad que muchas veces se han hecho se ha rentabilizado, de hecho. Sí, eso sí. Pero ¿quién te dice que no puede haber algo de verdad, ¿no? En todas estas
apariciones que tantos miles de personas aseguran haber visto. Es que es eso, ¿por qué no puede haber una deidad? No a lo mejor la Virgen, sino una deidad que se aparece en torno a la imagen que nosotros queremos entender. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con nuestra imaginación, con nuestra forma de entender una religión, le vamos a dar forma a esa luz. Y lo que parece un manto, a lo mejor es otra cosa. Claro, nosotros lo vamos a interpretar como lo que queremos interpretar a veces también. Claro, ¿no? claro. Es un poquito según la creencia que tengamos. ¿Creemos que es la Virgen? Vale, a lo mejor para mí, si tuviese otro tipo, es Buda o podría ser otro tipo de deidad, me daría igual, ¿no? Pues centrados más un poquito en Caverna de Daniel, porque ya nos explicaste un poco antes que, bueno, que das mucho valor a los testimonios, pero bueno, yo, de cara a quien no conozca tu podcast, pues quiero que nos cuentes un poco qué es lo que pueden encontrar allí. Bueno, allí lo que van a encontrar es a la gente hablar. Es el altavoz de tanta gente de a pie que quiere contar su experiencia paranormal. Y a veces, y hemos creado una nueva sección que se llama El Camino del Don, es donde personas que viven con ese don de poder ver y entender el más allá y lo transmiten a su forma, cada uno de una forma diferente, y cuentan su historia. Y me parece que es también muy interesante. No solo una vivencia, sino cómo ha sido su vida llena de vivencias. El Camino del Don, qué bonito nombre, me gusta mucho, es muy bonito. Pues antes hablamos de la llamada de la luna. Sabes que hace unas semanas se pasó por aquí Caminarte, sí. Y salió un poco el tema de la Ouija, ¿no? Nos contó también que él había practicado la Ouija y todo eso. Y bueno, yo te quería preguntar tú qué opinas sobre este mal llamado juego de la Ouija, si lo has practicado alguna vez, ¿cuál es tu opinión? Sí, tengo una ahí detrás. O sea, tengo un tablero muy bonito, en negro, es precioso, que adorna muy bien, pero... Y eso, que yo soy muy, muy partidario de todo el mundo paranormal, también voy a decir una cosa sobre el tema de los tableros Ouijas. Si me pones un tablero, como si me pones, no sé, un papel con jeroglíficos, también te va a salir algo. O sea, al final para mí los tableros son simplemente objetos que nosotros le damos el poder de comunicación. ¿Qué quiere decir? Voy a matizar bien porque no quiero que se confunda nada, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando. Nosotros otorgamos o dejamos de otorgar a los objetos muchas veces esa energía para poder comunicarse o ser el canal de comunicación con otros planos, por así decirlo. Pero el tablero en sí no es nada. O sea, podríamos usar cualquier otra cosa, un papel, como he dicho antes. Yo he hecho la Ouija con 5 duros de los antiguos y un papel en el instituto, o sea, no había mucho más. Improvisando una planchette con un vaso, ahora tengo una planchette de verdad. ¿Han salido cosas? Sí. Se ha demostrado que científicamente que hay pues un factor bastante grande que nosotros influimos en ella también. Por ello, yo siempre advierto que el tablero Ouija es un canal de comunicación con el más allá. Puede ser, pero también lo podría ser una bola de cristal, o lo podría ser una figura a la que nosotros le otorguemos esa capacidad de comunicación, ¿no? Que creamos que tiene esa capacidad. Al final nosotros somos los canales por los que abrimos y cerramos puertas. Por ello siempre quiero advertir algo, sobre todo para la gente adolescente que haga este tipo de sesiones mediúnicas con la Ouija, etc., tablas parlantes en su época, o que le inviten a un sitio así. Lo primero es que usen muchísimo la cabeza, porque esas mentes que todavía están maleables, que todavía son muy maleables, que todavía están en crecimiento, y que ese mundo mágico no se acaba de ir ni se acaba de quedar, están un poco en el ocaso de los dos mundos, que tengan cuidado, porque puedes encadenar en algún problema muy peligroso, y estoy hablando de enfermedades mentales, siempre lo digo. Puede ser que lo que empiece como algo de risas puede llegar a conectar con algo que no te guste, y es a lo mejor el inicio de una esquizofrenia, porque se crea una paranoia en torno a ese juego y tenga un problema real, porque al final el mundo espiritual es un mundo mágico lleno de cosas muy bonitas y no solo hay cosas malas. Pero si estamos influenciados por el cine, el terror, los videojuegos, las leyendas urbanas, etc., seguramente esa mente de un adolescente que todavía no tiene esa fuerza tan
Algunos sí, por supuesto, pero esa fuerza que puede tener un adulto para darle la importancia que se merece a ciertas cosas, le puede llevar a un mal trago. Siempre digo que mucho cuidado y mucho respeto, sobre todo. Pues yo opino igual que tú, opino que también nuestro cerebro nos puede jugar malas pasadas muchas veces. Yo personalmente nunca la he practicado, me da respeto. No es tanto en sí lo que tú comentabas, porque la Ouija realmente se puede hacer con un cacho de papel, un bolígrafo y una moneda de 5 duros, como nos Sí, comentabas. No es tanto el objeto, sino la intención que se pone y cómo luego puede jugarte malas pasadas. Y nos contaste, totalmente. si nos quieres contar alguna experiencia que te haya sucedido curiosa o realizando la Ouija, ya que nos dijiste que si la has practicado. Pues la he practicado, pero casi nunca he hecho nada coherente. Da nombres, da palabras, pero puede ser cualquiera de los que estábamos haciendo la sesión que la moviésemos involuntariamente. No lo sé. No lo sé, no me ha pasado nada chulo que yo diga, bueno, te lo puedo Claro, contar y fue espectacular. Soy sincero no, totalmente. Si no. no me ha pasado nada, Se no me ha pasado valora, nada. la sinceridad se valora mucho siempre. Además, se te ve una persona honesta y sincera. Y, y pues te digo, claro, igual lo que no sabemos tampoco, porque cuando hay varias personas, no sabes hasta qué punto las otras personas Claro, están influenciando, están saboteando, igual están moviendo ellos con el dedo. No es lo, así. no lo sabes, Y igual no sin está. querer, a veces los impulsos nerviosos hacen que Claro, eso se mueva sin querer. te tiembla, te puede temblar lo que tú dices, por la tensión, por muchas veces. Luego, claro, hay otra parte, otro de casos que no se pueden explicar tampoco, que son los que tú dices, los que comentabas que son más llamativos, claro. Ujú. Que estalle el vaso, que se apague la vela de repente si no hay corriente, que se cierre la puerta, cosas así, en casos que yo sí he escuchado de personas que han practicado la Ouija, pues ya son un poquito menos explicables, ¿no? Desde el punto de No, vista no. Esos casos mental. existen, nos han llegado muchísimos a Caverna de Claro, Ánimas y los valoro muchísimo, porque a mí no me ha pasado. Entonces intento ponerme en la situación de esa persona y digo, wow, si a mí me pasa, ahora de adulto intentaría entender la situación e intentaría hacer algo para ver qué está pasando. Pero si te racionalizarlo, pasa, sí, aunque racionalizar, sea, ¿no? Darle una explicación racional. Pero si estalla un vaso como este, claro. no hay diferencia de temperatura, se pone el ambiente en un pleno verano frío, hay una sombra detrás de ti, alguien le cambia el aspecto, que también se ha dado, que me ha llegado algún caso así. Ostras, cuidado. También es verdad que a veces, según el ambiente, lo vuelvo a repetir con este tipo de sesiones, se puede ser muy fácilmente sugestionable. Mucho. Se puede sugestionar mucho. Y el ambiente con unas luces tenues da para ciertas sombras, ciertos cambios de aspectos. Y la luz tenue está comprobado que hace que las alucinaciones, o al menos no alucinaciones, pero sí efectos y formas cambien de una forma repentina. Y nuestra imaginación es la leche, entonces va a hacer que todo sea un conjunto, un cultivo de cosas increíbles. Desde luego que la sugestión yo creo que siempre juega un papel muy importante, porque no es lo mismo hacer la Ouija a las 12 de la mañana, que hacer a las 12 de la noche. No es lo No, mismo no, no. visitar un hotel, un balneario abandonado a las 12 de la mañana que hacerlo a las 12 de la noche. Y el lugar es el mismo. Imagínate, ¿no? Tú Claro, que visitas lugares increíbles con esa historia, sí. que tú Cambian un vas a ese montón, lugar cambian muchísimo por los la lugares. mañana, ¿no? Como tú vas y de pronto Con la vas merienda. a otro, vas por la noche y encima te han contado un par de historias del lugar. Wow, ¿no? Y ya no te ¿Cómo digo si tomas ese hace lugar? viento, si se empiezan a golpear las ventanas, ruidos, animales que corretean por ahí. Quieres salir corriendo de allí. Claro, entonces la sugestión también de nuestra es parte de nuestra, ¿no? Y a veces es muy complicado, pues discernir, saber, decir, pues a ver, poner un poco, yo siempre quiero, cuando en estos lugares, siempre poner un poco los pies sobre la tierra y decir, a ver, intentar racionalizarlo. A ver, se ha cerrado de repente la ventana, vale, voy a ver si hay viento, voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces también intentar un poco, pues lo que tú dices, ponerle un poco de sensatez y racionalizarlo todo. Porque sí que es verdad que la sugestión nos juega malas pasadas. De ahí que todo lo que me suceda en una exploración, sea mentira y sea cosa sugestión mía, pues a veces se me han colado voces que yo no sé de dónde venían. Entonces Sí. eso ya no. Nosotros tenemos documentos de alguna investigación que hiciste tú en el programa La Posada Maldita, que La Posada del Sol, La Posada Maldita, es una Sí, posada que yo creo sí, me acuerdo. que te encantaría visitar porque tiene una historia increíble detrás y a nivel
de que te cuente algo, es uno de los lugares más importantes que hay, yo creo que en todo el mundo. Hay lugares increíbles, pero a mí me llamó mucho la atención por Sí. todo lo que se hizo allí. Entonces tú formaste parte de ello, ¿no? Donde contamos la Un historia y honor. luego explicaste muy bien lo que eran las investigaciones que tú hacías. El mal Y yo creo llamado que también quedó... mundo del Urbex, también por culpa de muchos. Sí, Por sí, culpa sí, de no, muchos. yo soy el primero que lo llama así, porque tampoco tengo como ese referente de alguien que lo suele llamar de otra manera, ¿no? Ya se ha quedado con ese pseudonombre o nombre Sí, bueno, y ya todo el mundo le llamamos Urbex, Urbex paranormal o investigación de lugares Urbex. abandonados, ya cada uno como... Pero que no deja de ser lo que hacíamos siempre de ir a visitar casas y sitios Sí, abandonados, ¿no? ya está, ¿no? Lo hemos hecho hasta de pequeños sin saberlo, Yo ¿eh? creo que Yo he todos estado en lo... muchos lugares, en palomares abandonados, en villas, en cortijos que te metías, ¿no? Y veías un piano de cola, que ahora eso es imposible a día de hoy ver Muy difícil. lugares así con ciertos utensilios porque están todos ya o Por destrozados el o poco o los respeto han llevado. que tiene la Mm, gente, sobre todo. No sé qué Eso opinas un es. poco, ya ha salido un poco el tema del mundo del Urbex. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Prostituido. Está prostituido. Mm, Ujú. Lo veo así, suena mal, No, no, pero sinceramente. Aquí hablamos sinceramente, ya lo sabes. Aquí sinceramente. lo veo que hay gente, ya te lo dije en su día, Ujú. hay gente que tratáis esta, este mundo de una forma muy educada y con mucho Con respeto, mucho y respeto, otra sobre todo. gente, y hay gente que intenta lucrarse a toda costa de ello. Y gente que Esa es mi falsea, opinión. Luego, gente que sí, sí, falsea también. Que en todas sus expediciones, exploraciones, tiene que aparecer algo paranormal, sí o sí. ¿Para qué? Para vender, para tener likes, para tal. Por eso, claro, es que el sensacionalismo, ¿no? Que es que si no haces eso no vendes tampoco. No interesa ver una persona real, que no pasa nada. Y un día te encuentras que pasa algo estupendo, pero no como me siempre pasa te a va mí, a pasar algo. claro. No siempre. Por eso yo siempre digo que, vale, yo hago urbex, pero yo no busco el misterio. El misterio a veces a mí se me presenta. Por ejemplo, ayer estuve con una compañera, con una amiga mía, y estuvimos grabando pues era un pequeño una especie de castillete que había en la residencia de una persona que tenía mucho dinero, y allí montó pues su pequeño castillo, ¿no? Y entonces nosotros no fuimos buscando misterio, fuimos a contar la historia del lugar, a contar la historia y los usos que ha tenido ese lugar en la antigüedad y los usos que tiene a día de hoy. Entonces ahí no íbamos buscando misterio ni pasó nada. Claro, muchas veces pues no voy buscando misterio, voy a grabar un instituto abandonado y empiezan a suceder cosas que yo no comprendo. Y muchas veces también hago aislamiento, intento llamar a lo que haya por ahí energías y no sucede nada. Claro, Y cuando no lo hemos buscado, pues lo tenemos delante. eso es, eso es. Pero esa es la clave, que no vas buscando y te encuentra, y si vas buscando, no lo vas a No lo encontrar. vas a encontrar. Por eso yo desconfío mucho de lo que tú dices, de todas las personas que en todos sus programas o en todos sus urbex aparece algo paranormal, algo extraño, ¿no? O algún ritual aparece siempre. Yo me ha pasado últimamente a una casa a la que visito, pues sé que se hacen rituales ahí porque he encontrado restos de un ritual. Pero a mí normalmente no en todas las casas se hacen rituales, no en todas las casas se ven fantasmas y no en todas las casas ha habido asesinatos como alguna casa en la que he visitado pues, recientemente también, ¿no? Entonces, Luego hay que ver el carácter de los rituales, ¿eh? También, porque creemos que a lo mejor es algo satánico. No, a lo mejor es algo de palo mayombe, palo congo, algún tipo de religión africana, o simplemente alguien que ha querido hacer algo de Wicca, algo de, yo qué sé, algún tipo de magia que cada uno practique. es la duda porque Entonces, he ido dos tardes y pues un día encontré un tarro con una vela blanca y otra vela que había por ahí, y otro día encontré un vasito que habían quemado algo dentro con una botellita pequeña al lado, que creo que sería aceite, yo no toqué nada evidentemente. no, es mejor no tocar nada, por Claro, si acaso, ¿no? Aquí es el respeto de lo que yo estamos lo hablando. publiqué en Instagram un poco pues para preguntar a la gente a ver, oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué puede ser? Porque yo no tengo ni idea. Si tú tienes alguna teoría, pues... ¿O alguna idea? Que seguro igual Es que claro, mira, el otro conoces más que día yo. paseando por el cementerio me encontré debajo de un árbol del cementerio un ritual. Ujú. Una foto, velas rojas, carne, de lo Sí. que parecía algún animal que habían sacrificado. Mira, yo eso no me pasó. Cuidado, cuidado, ¿no? Yo me alejé de la zona y estuve tentado, fíjate, a echar una foto y preguntar, pero en petit comité, pero no lo hice por respeto a todas las culturas. Me parece que hay rituales que para nosotros es una cosa exagerada, a lo mejor sacrificar un animal, pero para la cultura africana es una ofrenda a los Sí, eso espíritus, se hacía ¿no? desde la antigüedad, claro. Es claro, es que hemos evolucionado
Y este mundo mágico que le achacábamos a los niños lo estamos perdiendo por muchas veces la protección, buena o mala, de ciertas cosas. Me parece perfecto. Yo soy partidario de que cada persona practique lo que quiera practicar, siempre que lo haga de una manera respetuosa. Pues yo opino como tú, siempre que lo haga de una manera respetuosa y no para hacer daño al prójimo. Claro. Y bueno, el sacrificio de animales yo tampoco lo concibo, que quede claro, ¿no? Yo creo que no vamos a ir a Halloween y vamos a matar gatos negros, me parece una exageración. Pero que se ha hecho desde la antigüedad está ahí. Está ahí. Que lo está ahí. concibamos, evidentemente no, pero que se ha hecho, se ha hecho. Y hay culturas que lo siguen practicando. Igual que nosotros consumimos animales, habrá personas que son veganas y no consumen, y habrá personas que sean vegetarianas que consumen solo ovo lácteos, ¿no? Me parece genial. Cada uno que haga su vida de una manera buena, bonita y que no haga daño a nadie. Y sana, sobre todo, en cuanto a eso. Yo como visitante, ¿no?, que acude al lugar, pues me resulta curioso y me hago preguntas, ¿no? Digo, pues con qué intención será, con qué intención no será, pero bueno, puedes intentar lo que tú dices, indagar un poquito más, preguntar un poco más a gente que entiende un poco y te pueda orientar para saber un poco. Que me gustaría tener un agujerito ahí, una cámara oculta y ver a ver quién va y qué es lo que hace allí. No te digo que no. Pillarles para saber qué es lo que están haciendo, no te digo que no. Lo curioso que, bueno, esas cosas, hombre, es complicado, ¿no? Pues, es difícil. Es difícil. Bueno, pues ya para finalizar, siempre hay una frase que al terminar el podcast nos dices, ¿no? Las luces y las sombras son parte del camino, que me encanta, por cierto, ya alguna vez te lo comenté. Pues quiero que nos digas a ver qué significa esa frase para ti y cómo surgió. Esto surgió la creación del podcast prácticamente. Iba andando por el campo de mis paseos ya al atardecer con mi perrita Caldra. Íbamos andando y el día era un día de tarde de marzo, abril, no me acuerdo muy bien. Era entre invierno o primavera, no recuerdo muy bien. Era el inicio, marzo, abril, me parece que era. No te sé decir la época, pero era así. Y estaba ya bajando el sol y las luces hacían contraste con todo el horizonte y también hacían contraste con la naturaleza, sobre todo con la flora de la zona. Y hacían figuras, que es lo que te digo, ¿no? Que a veces la luz juega malas pasadas. Y andando, ese día los tonos cambian, los tonos son diferentes, los tonos al haber menos luz o una luz más anaranjada o el sol estar en una inclinación diferente, jugaban entre ellos. Y yo dije, pues que las luces y las sombras tienen esto mágico, ¿no? Que hace que te cambien todo, y como íbamos andando era parte del camino. Y así nació, ¿no? Lo apunté rápidamente, dije, las luces y las sombras son parte del camino. Y siempre me despido así porque, aparte, también es la vida misma. A veces también estás arriba y otro día estás abajo. Y siempre lo digo, siempre hago un llamamiento a la salud mental. A veces estarás en un momento muy, muy jodido, hablando claro, pero lo que hoy parece algo dramático, mañana será una anécdota más y saldrás de ello. Y así constantemente en la vida. Es una montaña rusa de luces y sombras. De luces y sombras. Pues por eso, aparte de... te lo he preguntado porque cuando me lo explicaste en su día un poquito en privado, me pareció curioso porque, claro, no deja de ser algo que tú viste con tus ojos, ¿no? Que bajaba el sol y tal, pero es algo que se aplica también a la vida personal de cada uno y de todas las personas. Entonces tiene un doble sentido muy bonito. Eso es. Y era la naturaleza quien te lo enseña. O sea que al final siempre estamos en busca de un gurú, de un maestro, de una persona que te guíe. Y si sales un día, meditas, no quiere decir que te pongas en forma de loto, nada de esto, sino simplemente que te metas en ti, rebusques en lo más interior de tu alma, de tus entrañas y saques todo lo que tienes, para bien y para mal, te encuentres contigo mismo, con tu soledad, y veas la naturaleza alrededor, conectes otra vez de nuevo con ella, porque cuando somos niños estamos muy en contacto con ella. Estamos muy desconectados de la naturaleza, ese es un problema también. Eso es. Te va a enseñar todo. La naturaleza es bonita y es cruel. Muy cruel también. Claro, vemos el ataque de un zorro a un ave, nos parece algo horrible, pero nosotros seguimos haciendo también otras atrocidades, ¿no? Y así, peores. Y ellos lo hacen para subsistir, porque es su modo de supervivencia. Entonces la naturaleza, vemos también, hace poco se hizo viral un vídeo de una madre
una cigüeña, ¿no? Una cigüeña hembra que tiraba a sus hijos, a uno de sus hijos, y dejaba a otros dos, y era por la escasez de alimentos. Y lo vemos como una crueldad, pero salvó la vida de los otros dos. Entonces, tiene esas cosas Claro. tan malas que nos parecen atrocidades, pero es la naturaleza. Y a veces también tiene cosas increíbles. He visto también cómo ha salvado del ataque de cocodrilo, un león, no me acuerdo bien, creo que era un león, un hipopótamo, a un ñu, me parece que era. He visto cosas increíbles, ¿no? Como la naturaleza actúa de una forma caprichosa y espectacular. Pues repito que la naturaleza es maravillosa, somos parte de ella y estamos muy desconectados porque vivimos en un mundo muy rápido también, demasiado rápido. Tenemos un montón de estímulos muchas veces, de estímulos externos, no todos buenos, que nos quitan esa parte que debemos dedicar un poco a nosotros, por lo que tú decías, por el bien de nuestra salud mental muchas veces. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque nos da miedo estar con nosotros a solas. Nos da miedo la soledad. No digo a todo el mundo, pero nos han enseñado a vivir en parejas, nos han enseñado a tener un estilo de vida siempre sociable, que no está mal, ojo, que nadie se confunda o malinterprete, está estupendo. Somos seres sociables, si no, no hubiéramos sobrevivido nunca. Claro. Pero no nos permitimos estar durante épocas, años en soledad. Me refiero a, si hoy no hago ningún plan, no pasa nada. Pero también permíteme que te diga, cuando queremos hacer eso, como que el resto de la sociedad lo ve como mal. Como, oye, te pasa algo tal, ¿no? Simplemente me apetece estar solo. No estoy deprimido ni me quiero hacer nada malo a mí mismo, simplemente me apetece estar solo. Y eso como que en la sociedad está un poco mal visto, no sé por qué. Claro, está mal visto porque vivimos en una sociedad consumista, vivimos en una sociedad estructurada de una manera socioeconómica y políticamente, donde nos impulsan o nos empujan a hacer cosas siempre todo el rato, ¿no? A consumir, a estar y a vivir la vida de una manera muy diferente. Y bueno, yo creo que debería haber un punto de inflexión que no creo que tarde mucho en existir, este punto, y en aparecer en la sociedad donde pensemos que qué estamos haciendo con nuestra vida. Ojalá. ¿Qué estamos haciendo con todo, ¿no? Vivimos demasiado acelerados, lo has dicho tú antes. Mucho. Yo creo que sería la leche que hubiese una especie de reinicio, pero en todos los aspectos, ¿eh? Se nos está yendo de las manos totalmente. Totalmente. Te pasas un poco por las redes sociales y ves cosas de locos. Te pasas por la tele y ves cosas de locos. En todos los aspectos. No voy a decir ninguno porque cada uno saque sus propias conclusiones. Cada uno que mire, ¿no? Que busque un poco. Claro, pero es que estamos yendo a la debacle total. Nos estamos... Y yo me incluyo durante una época de mi vida donde, lo he dicho antes, y siempre hago este ejercicio de autocrítica, me parece súper enriquecedor. Hay que mirarse a uno mismo y decir en qué estaba fallando, qué estaba haciendo mal, qué he estado viviendo mal, qué he estado sintiendo mal en mi vida y en el entorno. Y hay muchas lecturas que te ayudan, pero sobre todo esas largas caminatas de entender qué estaba pasando. Meditando, pensando. Te ayudan muchísimo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. No pasa nada porque te pares unos días a la semana y digas, hoy no voy a hacer nada. Hoy voy a estar conmigo mismo, me voy a querer. Coger tu perrita, ir a pasear por el campo, o coger el coche, marchar por ahí, o apagar el móvil. Cogerte un libro, irte a 200 kilómetros para sentarte en un lugar espectacular para ver el atardecer mientras durante un par de horas estás leyendo un capítulo de tu libro favorito. Me parece que no pasa nada, que es bueno y necesario. Bueno, y hasta sano, mentalmente sano. Tú te has tenido que encontrar con situaciones seguramente en toda esta andadura que tienes de investigación de lugares, de visitar lugares que están olvidados de la memoria. Sí. Que seguro que te has quedado petrificado viendo simplemente la majestuosidad del lugar. Ayer mismamente. El castillo, ¿no? De cuento, ya te lo pasaré. El palacete aquel, ¿no? Sí, ya te lo pasaré cuando se publique. Pero vamos, bueno, he visitado varios, pero el de ayer era, de verdad, parecía sacado de un cuento de una novela. Entonces... Pues... Y no lo conocías. No, y me llevaron por otros circunstancias, me llevaron, pero sí. Espectacular. Pues esas cosas tiene la vida, con eso te tienes que quedar. Con eso nos vamos a quedar. Agradecerte, José Ángel, no sé si quieres añadir alguna cosa más, pues ya para finalizar. Nada, yo estoy encantadísimo de haber estado aquí, he estado a gustísimo. Muchísimas me parece gracias. Que lo que estás haciendo
tanto en tu labor como investigador, y enseñar la historia de los lugares es una labor admirable, porque los lugares se pierden y la historia de ellos se pierde con los lugares, ¿no? Entonces me parece increíble que haya personas que sigáis haciendo eso. Y luego, sobre el tema del canal de YouTube, el enfoque que le estás dando con las entrevistas, me parece también increíble, porque has hecho entrevistas a... Bueno, estuvo El Caminarte, luego estuvo una muchacha que explicó un poquito cómo era su juventud y tal, lo estuve escuchando. Naturaleza, Sí, sobre todo, sí, que sí. es bastante experta en eso, y tuvimos una charla muy interesante. No nos acompañó mucho la tecnología, pero bueno, más o menos... Es lo que tiene a veces. Otro compañero, Eduardo Pereira, que también lleva muchísimos años en radio y tiene también podcast y programas. Entonces, bueno, y quiero ir trayendo más gente, a ver si puedo traer a la Posada del Cuervo también, y a más gente que antes se mencionaron por aquí. Entonces, bueno, para que me contéis un poco y Seguro que hablar, sí. una charla. Y cada uno te va a dar un punto de vista increíble, Eso es lo que es lo bonito bonito, también, ¿no? claro. Y se aprende de todos se aprende. Yo lo único que voy a decir es que a la gente, que la mente siempre abierta, nunca nos cerremos en un pensamiento, que seamos libres de elección siempre, que nos queramos muchísimo a nosotros mismos, y que estemos mucho más en contacto con la naturaleza. Ya está. Por lo demás, Pues nada más yo que añadir. nada más. Con tu mensaje finalizamos esta entrevista. Te vuelvo a agradecer. También haces una labor increíble en iVoox. Sí, que al que no conozca Caverna de Ánimas, pues que se pase por ahí a echar un oído. Muchas gracias, de verdad. Pero repito, Vemos la muy labor pronto. la hace la gente. Yo soy un mero conductor. La gente es importantísima. Los cavernarios, toda la gente que participa de alguna manera o ha participado, es quien ha hecho posible y hará posible el programa. El programa es de ellos. Pues sin más, nos vemos muy pronto, José Ángel. Hasta luego. Un besito Chao. enorme.